Bien, la tercera parte de esta exposición va a ser toda acerca del rediseño institucional, como lo habíamos anunciado en el inicio de la exposición. Bien, para tener en cuenta en el rediseño institucional existen dos grandes tipos de rediseño. El primero es para las entidades públicas del orden nacional y el segundo es para las entidades públicas pero del orden territorial. Bien, hay que tener en cuenta que hay un momento previo a toda la elaboración del rediseño que es pues necesario tener en cuenta, y ya como tal existen unos pasos que ya son más técnicos para adelantar todos los procesos de rediseño institucional. Entonces, dentro de estas fases previas nosotros contamos con diferentes factores que van a afectar todo el desarrollo del rediseño institucional. En este caso tendríamos la viabilidad política que necesitamos, el redireccionamiento estratégico, la viabilidad técnica y la viabilidad presupuestal. Bien, entonces, en primer lugar, pues hablamos de una viabilidad política. Entonces, ¿ante quién se tramita? Se va a tramitar ante la cabeza del sector, es decir, la persona que esté a cargo del departamento administrativo o que se encuentre a cargo del ministerio o cualquiera sea la entidad que vaya a adelantar el trámite de rediseño institucional. ¿Qué se necesita presentar para tener esta viabilidad política? Pues una estructura general de la propuesta y la argumentación del rediseño institucional, el por qué se va a adelantar ese proceso. Y el resultado que esperábamos pues es que nos aprueben y nos nombren ahí mismo a un gerente de rediseño y a un secretario general. El segundo paso de las fases previas es el redireccionamiento estratégico. Entonces hablamos que en esta instancia se define al interior del gobierno. Entonces, ¿qué se necesita presentar para esto? Pues una propuesta general de rediseño institucional. Y el resultado que esperamos es que nos orienten con un enfoque estratégico y un modelo de operación. En tercer lugar, buscamos la viabilidad técnica. Esta viabilidad técnica ya se tiene que adelantar pues de acuerdo al mandato legal con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, ¿qué necesitamos presentar? Un estudio técnico. Y lo que nosotros buscamos que ellos hagan es emitir un concepto sobre ese estudio técnico, que ya pues nos dé la viabilidad. Y el cuarto y último punto de la fase previa es la viabilidad presupuestal. Entonces, esta viabilidad presupuestal se presenta ante dos entidades del orden nacional. El primero es el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público y el segundo es el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué necesitamos presentarles? Pues un cuadro comparativo de la planta personal actual contra la planta que nosotros vamos a proponer. En general, pues lo que esperamos, digamos, del Ministerio de Hacienda es que nos den los gastos generales y nos otorguen una viabilidad presupuestal que nos diga pues que efectivamente se va a poder contar con los recursos económicos para adelantar todos los procesos de rediseño institucional. Y el DNP es que nos dé un concepto de afectación sobre la inversión. Así pues, el proceso de las fases previas, en primer lugar, consiste en que nuestra entidad le solicite al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante un oficio, que nos asigne un asesor para el proceso de rediseño institucional. En segundo lugar, pues ya lo que buscamos es que, asignado el asesor, la entidad nuestra debe conformar un equipo de trabajo multidisciplinario. Es muy importante que se cuente con eso. Seguidamente debemos realizar un cronograma de trabajo que incluye los responsables de las actividades, los tiempos de las ejecuciones y los indicadores para evaluar el avance del proceso. Seguidamente vamos a completar los componentes del estudio técnico con el apoyo del asesor y posteriormente el ministro o el director del departamento presentará formalmente al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio. Así pues ya el DAF formulará las observaciones en caso de ser necesario y expedirá un concepto técnico para que continúe con su proceso en la entidad correspondiente. Ese ya pues es todo lo correspondiente a las fases previas de los procesos de rediseño institucional. Muy bien,
ahora sí pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con el estudio técnico. Entonces pues este estudio técnico es el fundamento bajo el cual la entidad justifica el rediseño organizacional que se va a realizar. Es un procedimiento de suma importancia que nos va a permitir no solo supervisar la petición de la entidad, sino también orientarle acerca de las mejores decisiones que se puede tomar con respecto a la organización. El estudio técnico cuenta con diferentes partes que nos va a permitir adelantar todo el proceso de rediseño institucional. El primer paso es acerca de la entidad, el segundo es el marco legal, el tercero es el análisis de los factores externos, el cuarto es el análisis interno, el quinto es la redefinición del modelo de operación, el sexto es la estructura u organización interna, el séptimo son los perfiles y las cargas de trabajo, el octavo es la planta de personal y finalmente el noveno paso habla acerca del manual de funciones y las competencias laborales. Para orientarnos mejor acerca de estos ítems, les recomiendo ver las diapositivas que van adjuntas en este correo a partir de la número 9. Allí está ítem por ítem para que pues nos clarifique un poco todo este proceso, porque pues es muy difícil de memorizar así nada más. Bien, entonces bueno, arrancaremos pues por la parte de la metodología, en donde vamos a encontrar un diagnóstico principalmente y luego el estudio técnico del que acabo de hablar. Entonces, en ese diagnóstico, ¿qué va? Los elementos a considerar dentro del diagnóstico son las funciones, las dependencias o las estructuras, los procesos, la producción de servicios o bienes, la planta de personal o los perfiles de los empleos, los costos, es decir, todo lo que tiene que ver con recursos económicos, y pues otros si lo encontramos nosotros a considerar. Entonces, lo que vamos a mirar de estos factores es su situación actual, su situación propuesta y las acciones que proponemos tomar. Bien, ahora sí vamos a la parte técnica, que es el estudio, y vamos a iniciar con todo lo que tiene que ver acerca del primer paso, que es acerca de la entidad. Bien, entonces acerca de la entidad, lo que necesitamos es identificar la entidad con el nombre, cuál es su naturaleza jurídica, cuál es el objeto social y explicar brevemente, de acuerdo con la cartilla de la metodología, se dice que en un máximo de 500 palabras, si han surgido eventos recientes que hayan afectado el desarrollo institucional o que hayan generado transformaciones y cambios. De no existir dichos eventos, pues no vamos a escribir nada. El paso 2, el marco legal. Entonces, en este paso lo que debemos hacer es citar las normas propias de la entidad que permitan identificar la regulación vigente con respecto a la estructura, la nomenclatura, la clasificación, la remuneración de los empleos, la planta de personal y el manual específico de funciones y competencias laborales o estatutos. Este marco legal trae un anexo, ese anexo pues habla ya de unas normas específicas en las que se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Desarrollo, la estructura, la planta de personal, la nomenclatura y otras. ¿Contra qué lo vamos a contrastar? Contra el acto administrativo, la entidad, la responsabilidad de la entidad. Si cumplen las responsabilidades, entonces ya en esto nosotros entramos como consultores a mirar si se cumple, si probablemente se cumple o no se cumple. Y vamos a dar una propuesta de reforma y acciones para tomar con respecto a este marco legal y lo que nosotros encontremos allí. Vamos al paso 3, el análisis de los factores externos. Entonces, es muy importante para la justificación de cualquier cambio que tenga que ver con la modernización de las entidades, que tenga en cuenta la interacción de la entidad con su contexto, con su entorno. Entonces vamos a preguntar es qué tipos de cambios en el entorno se dan como consecuencia de esta reorientación de estrategias, actividades, planes y programas que vamos a adelantar. Vamos a ver qué análisis de factores externos vamos a realizar nosotros. Vamos primero a analizar lo que tiene que ver con el factor de la política pública sectorial, con el factor económico, es decir, con el presupuesto, con el factor social, con el factor ambiental y con el factor tecnológico.
Cabe resaltar que aquí dentro del análisis de factores externos, lo más probable es que la entidad no se vea afectada por los 5 factores de manera simultánea, por lo cual nosotros como consultores debemos seleccionar los factores que sí le afecten. Entonces para esto nosotros tenemos un máximo de 500 palabras. Yo creo que lo que más se resalta en todo el transcurso de la metodología que plantea el Departamento de la Función Pública es que seamos breves, que seamos concisos y que no gastemos pues bastante espacio diciendo pues situaciones que no vayan a ser relevantes para el estudio. Entonces por eso nos recomienda que sea un máximo de 500 palabras. Bien, ahora vamos a analizar cuál es el desarrollo de esos factores. Entonces, en primer lugar, hablamos del factor política pública sectorial, ¿verdad? Entonces, esas entidades públicas nacionales deberán adoptar y ajustar su estructura organizacional teniendo en cuenta el contexto del orden político. En segundo lugar, vamos a ver el factor económico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar las ventajas o las amenazas que se deriven de la aplicación de las políticas macroeconómicas, presupuestales o fiscales que enmarquen el quehacer de la entidad. El tercero es el factor social. Entonces vamos a determinar las situaciones que influyen en las dinámicas sociales, como el orden público. Tenemos el crecimiento de la población, el nivel de educación, entre otros, pues habrán más factores sociales que afecten el desarrollo común de la entidad. El factor ambiental, pues aquí ya lo que se debe fijar es especial atención en las actividades, en cómo impactan el medio ambiente y cómo reconocer si afecta el entorno natural y de las personas a través del ejercicio de las actividades de la entidad. Finalmente vamos a ver el factor tecnológico. Allí vamos a tener en cuenta todos los avances que se tienen con lo referente a las TICs. Entonces vamos a analizar si se pueden aplicar maximizando el beneficio para la comunidad. Como anexo, en el análisis externo nos van a entregar una tabla en donde vamos a encontrar el análisis público sectorial, el análisis económico, el social, el ambiental y el tecnológico que he mencionado, y lo vamos a contrastar contra la norma o el lineamiento, la incidencia, y en esa incidencia es muy importante porque vamos a ver una parte de esas matrices DOFA, que son las debilidades y las oportunidades. Allí pues, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El desarrollo de una estrategia, ¿verdad? Entonces vamos a mirar las debilidades y las oportunidades que tenemos, nada más. Vamos a mirar los efectos, las propuestas y las acciones que nosotros como consultores vamos a adelantar en la entidad. Paso 4, vamos a hablar del análisis interno. Entonces, ya esto sí se mete directamente con lo misional de la entidad. Aquí se debe establecer la relación con la que se desarrolla, la gestión y si da respuesta a las necesidades de los usuarios y los grupos de interés. Entonces, para esto nosotros lo que tenemos que hacer es una valoración sobre el funcionamiento de la institución y el aporte que esta institución le está dando a la sociedad mediante los servicios y los productos que está generando. Es importante tener en cuenta que que la entidad debe desarrollar su objeto social bajo un modelo de operación y que a partir de ahí debe identificar claramente la misión y los productos que ofrece, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a mirar que dentro del análisis de los procesos vamos a buscar la identificación del mapa de los procesos. En esto pues espero no detenerme mucho porque pues es algo que hemos visto prácticamente a lo largo de la carrera, que sabemos que hay diferentes tipos de procesos, que son los macroprocesos, los procesos, las actividades y finalmente los procedimientos. Es como el desglose de esos procesos que le permiten a la entidad cumplir con su misión. Luego vamos a hablar del análisis de los tipos de procesos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de procesos? Ahí, pues para recordar brevemente, son estratégicos, que son los que orientan y evalúan y hacen seguimiento a la gestión; los misionales, que son aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos y la razón de ser de la organización; y los de apoyo, que son los que le van a dar soporte por el buen funcionamiento y la operación de los procesos estratégicos y misionales.
Finalmente vamos a ver los procesos de evaluación y control, que son los que se adelantan por las dependencias responsables de verificar que los resultados y las acciones previstas se cumplan de conformidad con lo que se ha venido planeando. Bueno, como dentro del análisis de procesos nosotros vamos a verificar si los productos o los servicios que han sido el resultado le permiten a la entidad cumplir con sus objetos institucionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro de ese análisis de procesos? Vamos a verificar qué se requiere en el proceso que se va a llevar a cabo, qué es necesario para que el proceso sea ejecutado por la entidad. Vamos a verificar si está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias o en otras entidades del sector o en otro sector. Y finalmente verificaremos si cuenta con un responsable para su ejecución. Seguidamente vamos a concluir. ¿Qué concluiremos? ¿Cuáles son los procesos que se deben mantener? ¿Cuáles son los procesos que se deben eliminar si fuera el caso? ¿Cuáles son los procesos susceptibles de contratar con terceros para mejorar la calidad y la eficiencia? Debemos concluir también cuáles son los procesos susceptibles de trasladar y unificar y qué procesos se les debe aplicar las acciones de mejora. Eso pues ya es algo directamente que nosotros vamos a entrar a hacer como consultores y vamos a dar nuestro punto de vista acerca de ello. Bueno, bien, vamos al paso quinto. Aquí vamos a hablar de una alineación del modelo de operación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que vamos a alinear el diseño de la estructura y la conformación de la planta de personal. Es decir, para que siga la lógica de la planeación institucional y allí tratemos de alinear la planeación institucional, la estructura organizacional, la planta de personal y la cultura organizacional. ¿Verdad? Entonces, bueno, principalmente eso. Es importante que usemos la estrategia para direccionar el cambio, la innovación y la gestión de conocimientos de la entidad. Aquí nosotros vamos a tener como unas preguntas de orientación que nos van a permitir realizar esa alineación de ese modelo de operación. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar nosotros? Ya en este caso como consultores o personas que van a adelantar los procesos de rediseño institucional, vamos a mirar pues cuál es el proceso de modernización que se va a realizar, para qué se va a iniciar el proceso, cómo lo vamos a desarrollar, qué resultados esperamos obtener, qué recursos vamos a necesitar y si contamos en la entidad con los recursos, ¿ya? Y si existen referentes internacionales de cómo se gestiona la prestación de ese servicio. Bueno, vamos al paso 6. Aquí vamos a hablar de la estructura y la organización interna. Entonces, la estructura corresponde a la distribución interna de las diferentes dependencias de la entidad, ¿ya? Entonces, con las respectivas funciones generales que se requieren para cumplir con el objeto social que tiene la entidad. Entonces, perdón, aquí lo vemos como en los organigramas que tienen las entidades, ¿verdad? Vemos que en un primer nivel vamos a encontrar a la gerencia y vamos a encontrar todos los macroprocesos y las dependencias que son las cabeceras. Entonces, un ejemplo, una entidad territorial, vamos a encontrar pues digamos en la cabecera todo lo que es el despacho del alcalde, ¿verdad? Y vamos a encontrar oficinas de control, oficinas asesoras de planeación. Eso es lo que va en el primer nivel, igual que en las entidades del orden nacional, ¿ya? Que primero vamos a ver las juntas directivas, luego vamos a ver las oficinas asesoras de planeación, de control interno y demás. En el segundo nivel, pues ya vamos directamente a lo que son las dependencias. Entonces, digamos, pues para aterrizarlo a una entidad del orden nacional, aquí lo que vamos a encontrar va a ser, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en este nivel lo que nosotros vamos a encontrar son todas las direcciones, ¿sí? Como de fortalecimiento a la gestión territorial, dirección de cobertura y equidad, dirección de primera infancia, en fin. Entonces, pues ya es, digamos, como la derivación de esos macroprocesos lo que se va a desarrollar ahí.
Y tercero, pues ya digamos que lo que vamos a encontrar son los subprocesos, es decir, ya digamos como las oficinas que se van a encargar ya de la parte operativa de los procesos de la entidad, ejemplo, subdirecciones o ese tipo de dependencias que lo que hacen es contribuir con el desarrollo misional de la entidad. Bien, vamos a hablar del paso número 7. En el paso número 7 vamos a hablar de todo lo que son perfiles y cargas de trabajo. Entonces, primero, es decir, antes que nada, lo que tenemos que hacer es definir qué son las cargas de trabajo. Las cargas de trabajo son la cuantificación de las horas dedicadas por las personas en las actividades laborales al interior de los procesos que se desarrollan en una entidad u organismo. Entonces, bueno, las cargas de trabajo permiten establecer el número de servidores públicos que requiere una entidad, ya dependiendo, pues digamos, de los procesos, de las dependencias y pues de los cumplimientos que deban tener para conseguir las funciones asignadas a la entidad. También vamos a encontrar en las cargas de trabajo la identificación simultánea de los empleos que se requieren y los que no se requieren. Entonces digamos que esa es como la parte más álgida del trabajo, porque aquí vamos a determinar cuáles son los empleos que realmente están contribuyendo al objeto de la entidad, a su misión, ¿sí? Y a la prestación de los bienes y servicios de esa entidad. Debemos tener en cuenta también que se establecen a partir de mediciones de tiempos que se demandan al interior de los procesos que se desarrollan en la entidad. Para esto nosotros vamos a contar con un anexo. Ese anexo es una matriz de cargas de trabajo. En ese anexo nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el número de horas o de fracciones de horas, mejor, que se desarrollan por proceso en la entidad. Al final, como es una matriz formulada, nos va a decir cuántas personas nosotros necesitamos para cada proceso. Entonces nos puede decir que necesitamos 5 profesionales, como nos pueden decir que necesitamos 20. Eso depende de la intensidad horaria que le estemos dedicando a los procesos de la entidad. Para hacer un buen estudio de cargas de trabajo es necesario haber definido los perfiles de los empleos que se van a desarrollar en las actividades, es muy importante eso, y tener el acumulado de las horas en el nivel del empleo que determine la planta de personal por cada dependencia. Básicamente pues es eso, es tomarse el trabajo de mirar la intensidad horaria que se le está dedicando en la entidad a desarrollar los procesos, y a partir de ahí mirar cuánto personal nosotros vamos a requerir. Vamos a hablar del paso 8. El paso 8 se refiere a las plantas de personal. Entonces, ¿qué nosotros requerimos para elaborar una planta de personal? Es lo primero que debemos preguntarnos. Entonces, pues, ya elaborado el estudio de cargas de trabajo, con ajuste a los procesos y a las estructuras determinadas, vamos a iniciar la elaboración de esa planta de personal. Entonces, de allí vamos a tomar información correspondiente a los empleos, el resultado del levantamiento de las cargas de trabajo, y vamos a mirar el cumplimiento de la misión institucional, que era lo que habíamos hablado en el paso anterior. Ya pues aquí en la planta de personal es en donde lo vamos realmente a desarrollar. Es importante tener en cuenta que la planta de personal, desde el punto de vista de su aprobación, debe conformarse en forma global, pero técnicamente debe corresponder al estudio previo de cargas de trabajo y a la estructura u organización interna determinada. Entonces, bueno, ¿cómo es ese sistema de nomenclaturas y clasificación de los empleos? Creo que también lo hemos visto anteriormente, y de hecho a lo largo de nuestras exposiciones sabemos que en la cabeza de la entidad debe haber un nivel directivo, ¿verdad? Seguido de un nivel asesor, luego un nivel profesional, un nivel técnico después, hasta llegar al asistencial.
Entonces, pues, asimismo sabemos que las responsabilidades por cada clasificación de estos empleos, pues van a variar, el número de funciones va a ser diferente, a algunos se les va a asignar algo más técnico que a otros, pues, digamos, las capacidades que tengan, por ejemplo, los profesionales se van a encargar de todo lo que es la coordinación, ¿sí? Y los directivos, pues, a diseñar las estrategias. En la planta de personal también vamos a encontrar una parte que es la viabilidad presupuestal. Sí, nuevamente, aquí, pero, o sea, vamos a encontrar la viabilidad presupuestal, pero para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de la nación, que impliquen incremento en los costos actuales. Será requisito esencial y previo a la obtención de un certificado de la viabilidad presupuestal expedida por la Dirección General Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Allí, pues, lo que van a hacer es garantizar la posibilidad de financiar las modificaciones, por lo cual la entidad debe allegar el cuadro anexo debidamente diligenciado. Entonces, pues, nosotros digamos que, ¿qué es lo que buscamos con eso? No irnos a desfasar, ¿sí? Decir como, bueno, su entidad en este momento tiene, un ejemplo, tiene 30 profesionales, pero para desarrollar su misión a cabalidad necesita 300 profesionales. Sí, podrá ser lo ideal, pero tenemos que mirar que tengamos esa viabilidad presupuestal y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público nos acepte esa nueva planta, porque si no, no estamos haciendo nada. Tenemos que optimizar el recurso y a partir de esa optimización de recursos mirar también cómo vamos a optimizar el personal para que la entidad pueda cumplir con sus objetos misionales. Bien, el paso número 9 ya es todo lo que es el manual de funciones y las competencias laborales. Entonces, para elaborar el manual de funciones, nosotros debemos tomar la información del cuadro de cargas de trabajo correspondiente a todo lo que es la identificación del empleo, la denominación, el código, el grado, los requisitos de estudio, la experiencia y el propósito principal de ese cargo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es como utilizar esto como un instrumento de administración de personal para establecerles las funciones y las competencias laborales de los empleados que vayan a conformar esa planta de personal. Bueno, y también los requisitos exigidos para su desempeño. Entonces vamos a mirar, digamos, que si es un técnico, le vamos a pedir, dependiendo la actividad, 1 año, 2 años de experiencia. Le podemos exigir que nos allegue su título como técnico o tecnólogo. Le vamos a establecer un orden de funciones que él va a tener que desarrollar, que yo creo que es lo primero que mira un trabajador al ingresar a una entidad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y en dónde él va a encontrar lo que tiene que hacer? Pues justamente en este paso 9 que nosotros vamos a elaborar. Un manual de funciones y de competencias laborales que sea específico para que esa persona tenga muy claro para qué ha sido contratado y cuál va a ser el rol que él va a desempeñar dentro de la entidad, cuánto va a ser su salario, qué grado él va a tener dentro del sistema de nomenclatura, ¿sí? Cuál va a ser la denominación, y pues básicamente en eso es en lo que consiste el último paso, el paso 9, y pues con esto completamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo técnico del rediseño institucional de las entidades del orden nacional. Bueno, ahora vamos a hablar de todo el proceso de rediseño institucional en las entidades públicas del orden territorial. Tienen mucha similitud entre sí todos los procesos de rediseño institucional del orden nacional con el orden territorial. Son diferentes, pero tienen similitudes. Ya vamos a ver por qué. En la fase territorial nosotros tenemos que contar con una fase diagnóstica igual que en la del orden nacional. ¿Qué vamos a ver en esa fase diagnóstica? Vamos a hacer un análisis financiero, un análisis externo, un análisis de la capacidad institucional, un análisis de los procesos. Vamos a mirar cómo se elabora el mapa de procesos, cómo se genera la evaluación de la prestación de un servicio. Vamos a mirar luego el diseño de la estructura interna. Aquí lo que vamos a mirar son recomendaciones para el diseño de la estructura administrativa.
Vamos a mirar el modelo de la estructura administrativa con cuadro de dependencias, ya sea con 4, con 5 o con 6. Pues porque varía. Vamos a mirar también ya lo que es el diseño de la planta de personal, que al igual que lo vemos en el orden nacional, pues tiene que ver con perfiles y cargas de trabajo, plantas de personal. Hay que hacer un comparativo entre la planta de personal actual y la que se va a proponer. Tenemos que entregar una escala salarial, unos empleos de carácter temporal y un manual de funciones y de competencias laborales. Entonces, pues bien, digamos que estos son los lineamientos que nosotros tenemos que seguir para desarrollar el rediseño institucional en el orden territorial. Bueno, vamos a hablar de la fase diagnóstica. Entonces, decimos que es un proceso de investigación que consiste en la evaluación de la situación actual de la organización, es decir, un estudio sistemático que nos presente conclusiones sobre la misión que desarrolla la entidad. Bueno, para todo el proceso de rediseño institucional debemos partir de unas preguntas que son la base para iniciar un diagnóstico. O sea, no solamente en esto, en todo son la base. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿La estructura organizacional debe ser intervenida para crear o suprimir dependencias? Nos vamos a preguntar si la planta de personal debe ser objeto de una redistribución interna o requiere una modificación para crear o suprimir empleos. Y nos vamos a preguntar si se evidencian fraccionamientos de procesos que impliquen desgastes administrativos, demoras injustificadas en la entrega de resultados. Entonces, pues prácticamente estos son los motivantes de adelantar un proceso de rediseño. Si eso está bien, pues no tendría sentido intervenir en una organización. Nosotros lo que buscamos es modernizar las entidades en aras de pues responder estas 3 preguntas afirmativamente y asimismo colaborar con la producción de bienes, servicios y en general con el cumplimiento del objeto misional de la entidad territorial. Bueno, para esto nosotros pues necesitamos elaborar un estudio, una justificación técnica. Entonces, como son productos entregables, los actos administrativos de estructura y funciones de las dependencias, actos administrativos de la planta de personal, actos administrativos del manual de funciones y competencias laborales, el concepto de viabilidad presupuestal, importantísimo para saber si nos alcanza, porque sobre todo en estas entidades del orden territorial vamos a encontrar que si Colombia tiene 1110 municipios, 1116 municipios, vamos a encontrar que por lo menos más del 70% corresponden a municipios de 6ª categoría. Entonces, pues sí, podremos querer que para el desarrollo misional de una entidad territorial, digamos, digo usted, no sé, Ubalá en Cundinamarca o bueno, la que usted quiera, podemos necesitar personal hasta de, no sé, 90 miembros, 100 miembros, pues pero tenemos que tener la viabilidad presupuestal para poderlos contratar y generalmente los ingresos de las entidades territoriales de 6ª categoría son bajos. ¿Qué esperamos de todo este proceso? Pues que haya un proceso de modernización de la entidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Vamos a adelantar los siguientes pasos. Los mencioné anteriormente, pero pues quiero recalcarlos. Análisis financiero, análisis externo, análisis de la capacidad institucional, análisis de procesos, diseño de estructura interna y diseños de la planta de personal. Bien, en el análisis financiero, ¿qué vamos a buscar nosotros? Vamos a ajustarnos a la norma y a buscar los indicadores de gastos de funcionamiento que establece la Ley 617 de 2000 y los indicadores de solvencia y sostenibilidad para la adquisición de deuda que establezca la Ley 358 de 1957 y la 819 de 2013. ¿Con qué objeto? Pues vamos a analizar las condiciones financieras de la entidad. Vamos a mirar, aquí nos van a adjuntar un cuadro en donde nos van a permitir mirar numéricamente las condiciones de la entidad, ¿verdad? Entonces, pues
En este aplicativo vamos a mirar todo lo que son los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, cuánto es el recaudo que está generando esta entidad territorial, ¿sí? Y cuánto es, digamos, como el monto permitido para acceder a la deuda pública. Entonces, pues, importante tener en cuenta este archivo adjunto, para mirar cuáles son las condiciones financieras de la entidad. Bien, perdón, vamos a hablar del análisis externo, que es el segundo paso a seguir. ¿Qué vamos a mirar? Casualmente, lo mismo que se miraba en el orden nacional: la situación político-administrativa, la situación económica, el factor social, el factor ambiental y el factor tecnológico. Pues no voy a entrar otra vez a explicar este tema, pues porque ya lo vimos en el orden nacional. En resumen, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuáles son los factores externos que acabo de mencionar? ¿Qué norma o lineamiento los cubre? Las incidencias, si hay debilidades, oportunidades, efectos, propuestas y acciones que como consultores vamos a tomar. Vamos a ver el análisis de la capacidad institucional en tercer lugar. Entonces, para este análisis nosotros lo que vamos a hacer es un diagnóstico que nos permita fortalecer la capacidad institucional de las gobernaciones, alcaldías o entidades descentralizadas del orden territorial adscritas o vinculadas, y así determinar los componentes claves para lograr ese fortalecimiento institucional. La herramienta técnica también viene adjunta, es un archivo de Excel que ustedes van a encontrar ahí. Nos va a permitir hacer el análisis en cualquier momento y vamos a mirar, pues, principalmente que hay una información básica, unas normas y unas pautas, relaciones con otras entidades, análisis de la estructura organizacional, información financiera y física, análisis del talento humano, capacidad de gestión y la consolidación de debilidad de la capacidad institucional, que es en donde pues ya vamos a mirar realmente el diagnóstico de la capacidad institucional que tiene la entidad. Bueno, vamos a seguir con el análisis de procesos. Ya pues en general lo que yo expliqué en el orden nacional pues desarrolla toda la idea del análisis de procesos. Sin embargo, pues como para complementar un poco, tenemos que para el desarrollo de esta revisión y análisis existen varias técnicas. La primera es la de opciones prioritarias, que se constituye como una técnica fundamental para la toma de decisiones estratégicas para los procesos que adelante la entidad. Entonces, bueno, digamos que para aplicar esta técnica se deben formular preguntas. ¿Qué preguntas? Si se requiere que el proceso sea llevado a cabo, si es necesario que el proceso sea ejecutado directamente por la entidad, si se está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias de la entidad, en otras entidades del sector de la entidad territorial o en otro sector. Las preguntas básicas que nos van a permitir hacer ese análisis de procesos. Vamos a mirar lo de las opciones prioritarias, que es un cuadro en donde vamos a mirar las dependencias, vamos a mirar los procesos, si se requiere más procesos, si es necesario que sea ejecutado por la entidad, si se lleva a cabo por otras dependencias y en general unas observaciones en donde nosotros como ya consultores vamos a poder entrar ahí a complementar todo lo que tiene que ver con los análisis de procesos de la entidad. Bueno, vamos a continuar con el diseño de la estructura interna. Entonces, concluido el análisis de procesos y la evaluación de prestación de servicios, el siguiente paso que vamos a definir es la estructura administrativa. Entonces, ¿qué vamos a entender como estructura administrativa? Es todo ese grupo de dependencias y las funciones por las cuales deben responder para llevar a cabo los propósitos institucionales en términos de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Algo muy acorde a lo que hemos visto a lo largo de la clase, ¿verdad? Con esto de la nueva gerencia pública. Entonces pues está dentro del diseño de la estructura interna. Aquí pues nosotros lo que vamos a crear es el organigrama, en donde vamos a encontrar, digamos, en el primer nivel la gerencia, los macroprocesos, en el segundo nivel
las dependencias o los procesos, y finalmente en el tercer nivel, dependencias y subprocesos. Ya lo expliqué en el orden nacional, e igual como remitirse a las diapositivas para esclarecer cualquier tipo de dudas que nos puedan salir con respecto a esto. Bueno, las estructuras, de pronto sí, para complementar un poco en las entidades del orden territorial, cuando tienen 4 dependencias es necesario que tengan 2 secretarías integradas por mínimo 27 servidores públicos. También hablamos de los servidores públicos, entonces recuerden quiénes son los servidores públicos. Si ya es una estructura con 5 dependencias, debe ser integrada por 3 secretarías y un mínimo de 33 servidores, y si tiene 6 dependencias, ya no estamos hablando de algo de sexta categoría, pero pues debe tener 4 secretarías como mínimo y debe ser integrada por 38 servidores públicos. Tener en cuenta mucho eso, porque generalmente es una falla de los consultores a la hora de presentar los organigramas de las estructuras de las entidades territoriales. Bueno, continuaremos con el diseño de la planta de personal. Esto es muy similar a lo que se presenta en el orden nacional también. Aquí vamos a mirar perfiles y cargas de trabajo, entonces pues ya sabemos que tenemos una base de procesos definidos que se encuentran en una matriz. Vamos a hacer un estudio para determinar las necesidades de personal basados en la intensidad horaria que le estemos dedicando nosotros a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos de la entidad, ¿verdad? Bien. Bueno, pues nada, esperar, ya digamos que como adjunto entreguemos la matriz de cargas de trabajo, en donde nosotros ya vamos a saber cuánto personal vamos a requerir, y tener en cuenta también la viabilidad presupuestal para esto, que no se vaya a exceder de lo que tiene el municipio. ¿Sí? Quisiéramos que tener, no sé, 200 funcionarios haciendo de un ejemplo Ubalá una entidad territorial supremamente eficiente, pero tenemos que ajustarnos para trabajar con lo que hay, con la viabilidad presupuestal que tengamos dentro del municipio. Bien, finalmente nos vamos a encontrar ya con lo que es, nos vamos a encontrar con lo que es la ficha técnica del manual de funciones, ¿tá? Entonces pues es aquí en donde nosotros le vamos a asignar a los trabajadores las funciones que debe realizar. Bueno, hay una parte que son las escalas salariales, en donde nosotros vamos a determinar cuál es el monto a pagar dependiendo de los grados y el nivel jerárquico que tienes dentro de la organización territorial, ¿sí? Y en el manual de funciones pues va a aparecer el salario, el grado, las funciones que debe desarrollar, básicamente eso, y pues la cantidad de personas que con las que necesitamos contar en la entidad territorial. Bueno, compañeros, aunada toda esta información, no nos resta más que agradecerles por su atención, por tomarse el tiempo de vernos a través de este medio virtual, al profesor por permitirnos realizar la exposición también. Espero que sea de gran ayuda para su vida profesional esta información que nosotros les estamos brindando. Cualquier duda, comentario o cosas que ustedes encuentren para mejorar nuestro panel, lo van a poder dejar a través de unas encuestas de Google que nosotros les enviaremos también a su correo, en donde ya ustedes pues van primero a participar por un premio que nosotros tenemos destinado dependiendo pues los resultados de las encuestas. Así se termina el semestre, no importa, los buscamos y les damos el premio. Pues ahí van a poder también, digamos, como decir qué mejorar y todas las indicaciones que nos quieran dar, bienvenidas sean. Bueno, pues no es nada más, espero que les haya gustado la exposición realmente. Hasta luego.